Queridos compañeros, compañeras, compañeres, en esta batalla de los cuidados, hoy con mucho agrado voy a hacerles una pequeña presentación, más bien una introducción a lo que es el campo de los cuidados intensivos humanizados, con nuestro primer puntapié que hemos dado en la unidad con el panel Algo sobre mí. Bueno, todos me conocen, llevo desde el año 2005 en la unidad acá trabajando con los pacientes gravemente enfermos y ahora en una etapa de la vida más grande ya, uno mira todo el desarrollo de la tecnología y la ciencia con otros ojos, que puede aportar aún más a la calidad de vida, obviamente, de nuestros usuarios. A modo introductorio, obviamente la humanización de la atención es una necesidad dada la alta demanda y como parte de políticas públicas a nivel internacional, y en Chile recientemente ya están insertas. Momento. Ahí sí. Cuando nosotros decidimos entregar humanización en los cuidados, cuando tenemos una persona que está en desequilibrio de su estado de salud. Ya el concepto de enfermo está un poco ya quedando de lado. Nosotros por cultura de los cuidados ya paternalistas lo seguimos utilizando, pero estamos en el proceso de insano o sano, o proceso de salud y desatención. En este campo, la hegemonía biomédica influye en el quehacer del enfermo, olvidando las distintas esferas del ser, y ahí empieza el concepto de cosificación o tecnolatría, que nos impide ver al ser humano en sus distintas dimensiones, y por lo tanto el binomio enfermero-paciente se va a ver deteriorado, olvidando lo esencial, que una persona es humana y que el cuidador también es humano. Por lo tanto, nuestro rol aquí es ver a esa persona en su forma integral y tratando de evitar la fragmentación y la cosificación. Como bien saben, el desarrollo de la enfermería a lo largo de la historia del cuidado ha tenido bases humanísticas bastante fuertes, y eso nos ha permitido alejarnos un poco del eje biomédico y nos brinda también una gama de dimensiones de los cuales nosotros podemos intervenir con los cuidados, enriquecerlos y mejorar la calidad de vida. Como ya les mencionaba, en nuestro país se han ido incorporando lentamente, muy lentamente, a diferencia de otros países, políticas públicas que se están enfocando en la humanización y principalmente en el trato al usuario. ¿Qué es lo que son los cuidados? Los cuidados es algo es algo que ha estado desde el inicio de la civilización, desde las culturas muy antiguas hasta la era contemporánea, donde ocurre un vínculo cuando la existencia del otro es importante para uno. Lo vemos en distintas especies animales, de misma especie, de distintas especies, donde hay alguien que está en estado de vulneración y que a su vez el entorno le brinda un espacio afable, que es familiar y que le permite mejorar o transformarse. Por lo tanto, es una acción transformadora el cuidado, ya sea consciente o inconsciente. Por lo tanto, ninguna persona o ser humano puede vivir sin el cuidado. ¿Qué pasa con el eje biomédico o la esfera paternalista imperativa alopática desde hace ya más de 500 años? Que se basa principalmente en la hegemonía biomédica, donde estoy viendo un órgano, una enfermedad, una situación clínica, donde las relaciones son autoritarias desde el ámbito verticalizada y los otros, en este caso la persona, al estar en estado vulnerable, se siente silenciada y cosificada por el resto del entorno. Por lo tanto, nuestra tarea de cuidar al otro se fue olvidando lo que era estar en el centro de la vida de las personas y que sea humana. Por lo tanto, cuidar es ayudar a vivir e intentar y evitar el sufrimiento y también acompañar y ayudar en el proceso final de la vida. Ahí se me trancó. ¿Cambió? Ahí sí. El humanismo, por lo tanto, tiene varias esferas a lo largo de los años, desde la educación, desde la evangelización, desde el entendimiento del ser humano a través del arte,
la emancipación de los derechos, elevar el género humano a la esfera política, a la vida ética. Por lo tanto, el renacimiento humanista a nosotros nos dice que el centro de la vida es el ser humano. Por lo tanto, humanizar tiene varios aspectos a considerar. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, en una declaración de Ceará en Brasil, lo define como un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas encauzada hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida. Por lo tanto, la humanización o humanizar un cuidado o una actividad implica confrontar dos culturas distintas o dos formas de ver el mundo de manera distinta, y es una actividad que hacemos algo o alguien que lo vuelve familiar y afable. La RAE lo define, como ya les mencioné, a ser humano, familiar, afable a alguien o a algo, y ser humano no es lo mismo que comportarse humanamente. Requiere de nosotros mucho más allá de ser cortés. Requiere estar en nuestra presencia, en el mirar, el hablar, el sonreír, en dar calidez, una escucha activa, la sensibilidad y empatía, y comprender al otro desde una mirada compasiva, no lastimosa, porque ya estamos hablando de relación de poder. Humanizar, me gusta mucho esta frase que dice el profe Bermejo, que habla de quien humaniza es el ser humano, por lo tanto, quien deshumaniza también es el ser humano, no es la tecnología. Eso nos hace a nosotros replantearnos o reflexionar de nuestro quehacer diario en la unidad de cuidados intensivos, que se ha ido cada vez más especificando, y vamos perdiendo el centro de nuestro quehacer, que es la persona, en todas sus dimensiones, no tan solo en el pulmón, en las lesiones por presión, en el monitor, sino que en varios otros aspectos, donde tenemos un ser integral, aunque suene majadero, biopsicosocial y político también. ¿Cuáles son las barreras actuales que existen para poder humanizar los cuidados? Principalmente, el burnout es uno de nuestras grandes valles que tenemos que vencer, que se está haciendo cada vez más presente, sobre todo en estos procesos de pandemia, donde ya el agotamiento, el quemarse frente a la entrega de nuestros cuidados eficientes, oportunos y eficaces, ha sido cada vez más expuesto. Nuestra pasión, nuestra idealización de los cuidados hacia una institucionalidad que ha sido cada vez más difícil poder vincularse con los lineamientos institucionales, también ha causado desmotivación y ha llegado a la sobrecarga y al burnout en los profesionales. La famosa tecnolatría, que a mí me encanta ese término porque yo no la conocía hasta hace un par de años y resulta que vivimos ahora en base a esto, al monitor, al ventilador, a la máquina de diálisis, al ECMO, a toda la tecnología que nos entrega información dinámica para poder tomar decisiones. Pero esta tecnología, este equipamiento científico, tecnológico, no es el único elemento para brindar cuidados. Esto tenemos que vincularlo con la clínica básica que nos enseñaron, la semiología, el examen físico, la entrevista, donde vamos a ir complementando información y a la vez vamos a ir ampliando nuestra visión de la persona más allá de lo que nos indican una curva, un monitor, un número, etc. La burocratización tiene que ver principalmente a las barreras que existen en la actualidad para la generación de protocolos y aprobaciones de actividades de buena práctica, pero lamentablemente la burocratización es una forma de seguridad que nos exige para que nuestras prestaciones, que sean basadas en la evidencia, sean seguras y efectivas para nuestros pacientes. La subespecialización también es un área muy importante que ha ido en deterioro de los procesos humanitarios, humanísticos del cuidado, donde nos vamos alejando del ser integral, sino que nos vamos enfocando principalmente en una sola área del desarrollo. Y obviamente la carga asistencial, que es algo que se viene encima, y nuestros pacientes en la actualidad tienen una carga asistencial, bueno,
asistencial bastante elevada, a diferencia de los pacientes prepandemia. ¿Ya? En Chile está la normativa de los cuidados intensivos, dado uno es a un enfermero por cada 2 pacientes o uno de acuerdo a la carga asistencial, pero la planificación para el año 2021 basado en las metas sanitarias del 2011-2020 nos hablan de que una enfermera tiene cerca de 210 minutos asignados por paciente de cuidados intensivos. Eso nos da a entender de que no podemos atender más de 3 pacientes en una guardia. Entonces, también tenemos que mirar la calidad de pacientes que vemos nosotros y la cartera de servicio que entregamos. En España, como van mucho más adelantados que nosotros, el sistema sanitario español, dentro de su plan de asistencia, tienen un plan de humanización de los cuidados, que tiene una vinculación intersectorial, donde están incluidos las personas, la ciudadanía, la sociedad, la gobernanza y también el área económica para el financiamiento de estos recursos. ¿Cuáles son las bases teóricas de este plan? Es principalmente centrar la atención y el plan de trabajo personalizado en la persona. Pasar de una cultura centrada en el profesional a una cultura centrada en la persona, en la disponibilidad de los recursos, la colaboración, la cortesía y también una mirada multidimensional con respeto y autonomía y un trabajo integrado coordinado. Pasar del individualismo a pasar a un acompañamiento en el proceso de salud enfermera. Acá tenemos una diapositiva que a mí me encanta mucho, donde muestra los 2 componentes del binomio paciente-cuidado, es ser cuidado y cuidador. En este caso, la parte interna es la persona cuidada, donde tiene un montón de preguntas, un montón de incertidumbre, de temores, y por fuera está la persona que ofrece el cuidado, que en este caso somos nosotros. Y nos exige también el desarrollo si hablamos con un humanista nos va a decir las habilidades duras, si hablamos con un científico nos va a decir las habilidades blandas, pero para el cuidado humanizado nosotros necesitamos desarrollar algunos valores importantes como es el respeto, la escucha, la empatía, para poder que este binomio salga satisfactorio en este encuentro. También tenemos el corazón partido, que va incluido dentro del programa sanitario español de humanización, donde tenemos que todas las intervenciones que están insertas en este binomio están compartidas entre el profesional que cuida y el paciente, donde el paciente pide que se respete su voluntad, que entienda su temor, y el profesional entrega un respeto, un no juicio y una aceptación de la historia familiar de la persona, dentro de lo grosso modo. ¿Cuáles son las herramientas para humanizar? La mirada, el tacto, pequeños gestos, etc. Y esto tiene que estar todo coordinado entre el equipo de salud. Por lo tanto, para dar una asistencia humanizada, nosotros debemos considerar, insisto, que la persona es el centro de nuestro quehacer, donde esa persona debiera llegarse a sentirse comprendido, seguro, respetado, que siente la certeza de que su información es confidencial, que hay intimidad y que tiene bienestar y confort para mejorar su condición de salud. Por lo tanto, como les mencionaba, los valores que nos pide la asistencia humanitaria son varios en el área profesional, en la relación paciente-cuidador y entre la organización o a nivel institucional. La relación paciente-cuidador o ser cuidado y cuidador tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Lamentablemente, los cuidados, la continuidad de los cuidados va de acuerdo al grado de dependencia que tenga la persona, y en este caso nosotros por lo general entregamos el 100% de la asistencia en todas las necesidades vitales que tiene la persona, pero una vez que el paciente o la persona va recuperando su autonomía, debemos nosotros fomentar el desarrollo de cada una de sus necesidades, partiendo por la respiración, la seguridad, la eliminación, etc. Y nos cuesta ir soltando, nos cuesta ir determinando que el paciente o la persona
es capaz de respirar sola, es capaz de eliminar sus residuos urinarios y fecales, es capaz de alimentarse, y eso nos va a nosotros permitir que la funcionalidad retorne y tengamos menos secuelas a largo plazo. De la organización tenemos ahí un montón de actividades, pero que no voy a revisar ahora, desde la calidad de los servicios, el flujo de servicios, cómo accedo a los servicios y cómo están articulados a nivel de la red asistencial. Pensando que los cuidados tienen que ser entregados en forma progresiva. Acá tenemos el plan, el mapa estratégico, y en el número 6 está la humanización de los cuidados intensivos, donde tenemos indicadores. Es un plan súper completo que yo no los voy a revisar ahora, sino que les voy a mencionar más o menos dónde estamos insertos. La humanización de los cuidados críticos, el proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, nació el año 2015, guiado por el médico intensivista Gabriel Heras, después de un análisis de más o menos 30 años, donde se dieron cuenta de que la tecnología y el desarrollo científico iba muy avanzado, y las necesidades humanas y emocionales, tanto de las personas, de los profesionales y sus familias, habían quedado relegados. ¿Qué pasó? Que en ese momento la historia clínica perdió sentido, la escucha de los pacientes y las demandas tampoco fueron resueltas, y se generó este proyecto, que hasta la fecha es el único internacionalmente que valida las instituciones como instituciones humanizadas. Tiene 7 lineamientos estratégicos importantes. El primero, y el que vamos a empezar a trabajar como unidad, es la UCI Puertas Abiertas. La UCI Puertas Abiertas, tanto como la comunicación, van muy de la mano, donde nosotros sensibilizamos al equipo y vamos implementando en forma progresiva la presencia de la familia, el conocimiento y el volver a centrar a la persona en nuestro quehacer para poder darle soporte emocional, psicológico y clínico a nuestros pacientes y a nuestros colegas o compañeros de trabajo. Aquí podríamos estar un día entero hablando de las estrategias. ¿Qué pasa en nuestra UCI? Me puse a revisar un par de fotos y ahí usted ve distintos momentos. El primero obviamente era prepandemia, luego pandemia exagerada y ahora pandemia normal. ¿Cuáles fueron los desafíos? Primer paso, como les mencionaba, poner a la persona en el eje central de nuestro quehacer. Y la primera pregunta que se me viene a la mente, ¿conozco a la persona que estoy cuidando o a la persona que está recibiendo mi cartera de servicios? Y aquí está el proyecto Un poco sobre mí, que es basado en una actividad relacional que existe en la UCI de la Universidad Católica, que en este momento está siendo implementado acá. Basado en esto, el doctor Tirapegui elaboró un diagrama donde nosotros podemos ir recolectando información relevante para acercar en forma confiada y segura nuestro paciente a la realidad de la UCI. ¿Qué viene después? La UCI Puertas Abiertas. Este es un gran desafío que tenemos nosotros en relación a crear una escuela de familia donde podamos entregar las características de la unidad, cuáles son los procedimientos, cómo es un día de la UCI, cuál es la normativa. Y dentro de lo que es normativa institucional tenemos el protocolo de visita de pacientes, el protocolo de prevención de infección asociada a la atención en salud y las propias que vamos a empezar a generar, como es el acompañamiento, la prevención del delirium, que van a ir insertas en esta escuela. Este es el diagrama de Un poco sobre mí, que cuenta con varias áreas de desarrollo. Primero que todo, la vinculación con quién soy, mi nombre, cómo me llaman. Siempre me recuerdo el caso del Keno, el famoso Keno, que le decíamos Luis, parece, no me recuerdo, y no respondía, y nunca le decían de esa forma, pues se llamaba Keno. Y una vez que empezamos a llamarlo como Keno, volvió a este mundo. De forma difícil, pero volvió. ¿Cuáles son nuestras creencias? En este caso tenemos varias creencias. Aquí, más que creencias religiosas, hay que ampliar la mirada y generar las creencias espirituales y religiosas. Las personas que son significativas para mí, ¿en qué sentido? ¿A quién podamos recurrir nosotros para entregar información y contención emocional? Las fechas importantes como el cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, los pasatiempos favoritos. En algunas personas ya que están en estado de winning, de salida, la lectura, el escuchar música,
nos hacen herramientas importantes a la hora de disminuir el deterioro cognitivo y la colaboración en el test definitivo. Y el uso de ayudas técnicas también es un elemento muy, muy importante para nosotros para hacer la orientación a la realidad de estas personas que están en un proceso de despertar y hacerlo lo menos traumático posible. Imagínense que tenemos uso de ayudas técnicas visuales o auditivas y abrimos los ojos y vemos una persona con, en el tiempo pasado, traje blanco, mascarilla, antiparra, etcétera, que nos habla y estamos en un lugar desconocido, con mucho temor, mucha ansiedad y con disconfort físico además. Entonces, si vamos a planificar nosotros un winning o un despertar, lo ideal sería tener en forma precoz estas herramientas para disminuir al máximo el disconfort físico, mental y emocional de la persona. Acá tenemos un ejemplo de una de las láminas que se generaron de una paciente que tuvimos en la UCI 1, donde empezamos a llenar esta ficha en forma progresiva y nos fue sirviendo de ayuda al momento de dormir a la paciente, que se sintiera acompañada y confiada, y al momento de despertar, nosotros recurrir a estas herramientas para que se sintiera acogida. ¿Para qué nos sirve esta lámina? Un poco sobre mí. Nos entrega información relevante sobre la persona, dueña de casas, preferencias, temores, la información general. Nos va a cortar las brechas sensitivas al momento de despertar, los que le hacía mención al uso de lentes o audífonos, y nos va a crear también un ambiente terapéutico compasivo en relación al apoyo espiritual que necesita, al apoyo emocional que requiere esta persona, por ejemplo, el hilo musical que pudiéramos tener en nuestro momento, nuestro encuentro del cuidado. La recopilación de esta información puede ser variada. Puede ser hecha por el médico al momento de la entrevista o a la información de la entrega de información diaria, o simplemente por la enfermera o incluso por el técnico paramédico que contesta el teléfono en cualquier momento que se puede recopilar algún tipo de información. Es una lámina plastificada que mide entre 55 y 85 centímetros, más o menos. Es lavable, es una instalación fácil con una cinta doble faz y se utiliza un plumón de pizarra. ¿Cuáles son las siguientes metas? Tenemos dos grandes vallas aquí que tenemos que pasar. Uno es el dolor y otra es la sedación. Y a su vez, la optimización de la analgesia y sedación. Se dan cuenta que el concepto de sedación y analgesia ya está quedando un poco relegado. Y la monitorización y para la prevención y el manejo del delirio, instalado como un estándar de cuidado o un estándar obligatorio de los cuidados humanizados. Falta definir qué escala vamos a utilizar para medir el dolor, cómo vamos a abordar el manejo del dolor, la sedación, cómo vamos a enfrentar nuestra sedación. Existe un protocolo de sedación, hay que actualizarlo, determinar cuándo vamos a empezar o cómo vamos a manejar la sedación dinámica, quién la va a guiar, cómo se va a monitorizar. Hay un momento aquí de reflexión bastante inmenso. En relación al monitoreo del delirium, el CAMIQ ya hemos estado hace tiempo tratando de implementar, de enseñar a aplicar el CAMIQ, nos ha costado montones, y la implementación del bundle ABCDF también ha costado bastante, porque es vinculante, o sea, es intersectorial. ¿Ya? Entonces, trabajamos todas las personas en ese momento y cada integrante del equipo tiene algo que decir con respecto a ese paciente. Acuérdense que en los cuidados intensivos el manejo, el abordaje terapéutico de las personas es transversal, no es vertical. Acuérdense que la hegemonía biomédica en estos casos es colaborativa, o sea, la información médica, la información de enfermería, de kinesiología, servicio social, fisioterapia, fonoaudiólogo, cuidado de enfermería, es todo un paquete de prestaciones, de miradas, de dimensiones que nos entregan información con respecto a la persona que estamos cuidando. Y un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto UCI sin delirio. Esto ya se instaura
cuando tenemos ya muy afianzado las actividades de humanización, las actividades de calidad con respecto a los quehaceres diarios de una rutina de la UCI. Esto ya está desarrollado en una unidad de cuidado intensivo en España, después de cerca de un año de intervenciones en la comunidad, en el personal de salud, para poder sensibilizarse con respecto a las estrategias y a la importancia de por qué estamos humanizando y por qué tienen una mirada preventiva, no reactiva, como la estamos teniendo ahora. ¿Qué pasa en Chile? Nuestro Chile querido. Algo pasa, lento, pero está pasando. Nuevamente, este es el plan, la orientación de la planificación del MinSal del año 2021, que yo pensé que este año iban a abrir unas nuevas metas sanitarias, pero COVID tiró todo al suelo y la instrucción actual es reforzar las actividades de las metas 2011-2020. Siempre centrado en la persona, la familia, la comunidad y los prestadores de servicio, apoyados por la gobernanza, las redes y los otros ámbitos de desarrollo y la determinación social de la salud. ¿Dónde estamos dentro de estas metas sanitarias? En el objetivo estratégico 8, de la calidad de atención. ¿Qué dice? Principalmente habla de la calidad de atención en la unidad de emergencia, pero tenemos que dentro de los aspectos no relacionados con la atención propiamente tal, tenemos que un área a evaluar es la relación entre usuario y equipo de salud, el trato digno y respetuoso de la persona. Hay un montón de estrategias. ¿Cuáles nos interesan a nosotros en este ámbito? Los protocolos de atención y trato al usuario. Estos existen, están en la UIS, nosotros sabemos el uso de la credencial, el saludo, el consentimiento informado, etc. Y la humanización de la atención está principalmente enfocado a las unidades de acompañamiento espiritual. Que aquí igual tenía un poco de discrepancia con las personas que han estado entregando la capacitación de acompañamiento espiritual, porque principalmente es religioso, no espiritual, tampoco es ecuménico. Entonces hay que definir un poco más eso. Otra de las estrategias del Hospital Amigo, que ya lleva mucho rato funcionando en Chile, pero principalmente está enfocada en el área del parto y de la hospitalización pediátrica. Pero nosotros aquí nos podemos meter en lo que es la UCI Puertas Abiertas como el sistema de acogida a la familia. En Chile también el proyecto UCI del profesor Eras firmó con la SOCHIMI un convenio con esta entidad para el fin de promover la investigación en esta área del desarrollo para poder obtener certificación de las unidades de cuidados intensivos humanizadas para formar al personal sanitario en el área de la humanización de los cuidados y tener actividades colaborativas en todas estas áreas de desarrollo. ¿Cómo podemos hacerlo? Montones de formas. Hay estudios cualitativos, hay estudios transversales, existen escalas de valoración de los cuidados desde el punto de vista de enfermería. ¿De que se puede hacer? Se puede hacer. Hay modelos de atención de enfermería que nos pueden indicar cómo están siendo nuestros cuidados o si están siendo humanizados o no. Un montón. La exploración cualitativa del desarrollo de la experiencia, el profesional de enfermería, etc. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Motivación. Necesitamos cambiar el paradigma de la atención clínica, pero en este caso centrada en el paciente. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por tu presentación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. ¿Cómo lo hago aquí? Al parecer no hay muchas preguntas. Acá. Ahí va una. ¿Me escuchan?
Mira, yo quería, bueno, aquí hay un montón de rato para poder seguir conversando con respecto al plan de la UCI sin delirium. El ambiente terapéutico es uno de los elementos importantes para poder brindar cuidados humanizados, en el sentido de que debemos evitar nosotros el disconfort lumínico, auditivo, térmico, para poder entregar un para obtener mayor beneficio. Y eso incluye la adecuación de las actividades rutinarias de las unidades, inclusive en pacientes que no requieren un control horario de signos vitales, aprender a regular el tono de las alarmas, aprender a regular la iluminación, a coordinar nuestras acciones en los horarios establecidos, sobre todo a nivel nocturno, no pasando más allá de las 24 horas, la iluminación con el tipo de iluminación de examinación de pacientes, sino ya una iluminación más de vigilancia o de lectura, los sonidos, principalmente una conversación de biblioteca, no el bailando al reggaetón, el conversando de un módulo a otro, y también la organización como equipo, no partiendo el aseo y confort del 1 al 10 o del 1 al 12, sino que partamos por el paciente que está más despierto, evaluar su condición de sueño, evaluar la necesidad de medicación o alguna medida complementaria para mantener el ritmo sueño-vigilia, considerando que la melatonina, la serotonina y toda la cosa esa empieza a funcionar esa hora, mantener incluso la hora de toma de exámenes, postergarla y poder evaluar una calidad de sueño que nos va a entregar un paciente, obviamente, de mejor semblante y en algunos casos ya orientado a la realidad, solamente con un par de horas de sueño de calidad. Tengo un montón de cosas. Una aclaración. La musicoterapia que es mencionada muchas veces. La musicoterapia en sí es una herramienta terapéutica, por lo tanto tiene un proceso de diagnóstico, de intervención y de evaluación. Cuando se hace referencia a la musicoterapia como herramienta de ambiente terapéutico compasivo, más que nada se hace referencia a un hilo musical, que idealmente debiera ser estandarizado para todos los módulos, con una música relajante para poder disminuir la ansiedad. Pero como terapia, en unidades de cuidado intensivo, pacientes sedados, es muy difícil. ¿Ya? Y aquí algo sobre mí nos entrega herramientas para poder determinar la preferencia musical de algunos pacientes. Y en algunas otras unidades lo marcan como requisito el hilo musical, que es la música regulada desde la estación de enfermería para todos los pacientes. Lamentablemente nosotros no tenemos la infraestructura para poder optar a esa, sino que el celular en el bolsillo con la bolsita le colocamos el paciente. No sé, chiquillo. Gladys, yo te quería felicitar por la presentación, todo súper clara, y lo otro, incentivar a todos los chicos, los colegas, ¿cierto?, que están acá, y que sí, es cierto, hay una parte teórica de esto, pero muchas veces la parte más simple es tener las ganas y la motivación, y el resto se va a ir guiando en base a nuestras intenciones de querer aplicar estas cosas que nos está comentando Claudio. O sea, no son cosas, ¿cierto?, que uno dice, oh, son muy difíciles de hacer, son bastante simples, ¿cierto? Lo que sí hay que tener una cierta rutina, hay que promoverlas también dentro de nuestro equipo de los técnicos paramédicos, ¿cierto? Y eso, y dejarle abierto, y que se van a incentivar, ¿cierto?, el completar la cartilla esta que se instaló en los módulos. Si hay alguno que modificar y cambiar de lugar, si es que hay alguna observación, se puede hacer. Tenemos más doble faz para irlos cambiando, pero ir usándolo, ¿cierto?, y dándole la utilidad para la cual está pensado. Eso, gracias, Lali. Gracias, jefe. Muchas gracias, Lali. Oli.